Hola inversionistas, esta semana no ha sido la semana de los mercados. Bueno, aparte de que estamos tristes porque Checo Pérez salió de Red Bull, que ese es el tema de la semana, también tenemos que estar tristes debido a las decisiones de política monetaria que han pegado duramente a tu cartera. Quédate en este video, te explico qué sucedió y el por qué está sucediendo esto. Adicional, te platico de cuáles son las medidas que debes de tomar para que tu cartera no sufra y sobre todo puedas tomar de esto un rendimiento o inclusive no tomes decisiones atrabancadas. Esta semana, tanto en México como en Estados Unidos, se dieron los anuncios de política monetaria. Tú me vas a preguntar, pero Omar, ¿qué son los anuncios de política monetaria? Nos tenemos que remontar antes de eso a identificar qué es la política monetaria. Los bancos centrales, tanto de México como de Estados Unidos, tienen formas de poder ir moviendo la economía. Lo que va a estar sucediendo es que ellos van a mover tanto su tasa de interés como la deuda que están emitiendo. En este caso, para la política monetaria, ellos están moviendo su tasa de interés. Si ellos levantan la tasa de interés, ellos lo que hacen es una política contractiva en donde invitan al inversionista a que pueda invertir más con ellos y de esta forma gaste menos en el mercado, y lo que va a suceder es que va a bajar la inflación. Recordarás que durante el año 2022 y 2023 la inflación estuvo bastante alta. Sin embargo, la inflación ya se ha controlado. En México, de hecho, tenemos un orden del 4.79%. Y esto hizo que la política monetaria desde a mediados del año estuviese recortándose. Es decir, cada vez bajaban más las tasas de interés. Y esta semana no fue la excepción. De hecho, existe un calendario de política monetaria tanto en Estados Unidos como en México, en donde tú puedes estar identificando cómo es que se va a ir moviendo esto. Te invito a que tú lo puedas ver en aplicaciones como Investing o Banxico al Día, en donde vienen como juntas de política monetaria o informe de política monetaria. Ahí vas a poder identificar cuáles son las fechas específicas en donde se va a estar moviendo la política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? Son instrumentos que utilizan los bancos centrales para poder controlar la inflación y también para poder hacer que la economía se vuelva más dinámica. El problema es que si ellos incrementan bastante la tasa de interés, lamentablemente el dinamismo de la economía se vuelve un poco más lento. Es por eso que ahorita que la inflación ya está controlada, ellos empezaron a bajar sus tasas de interés. Nosotros vamos a estar viendo que empiezan a bajar las tasas de interés. Obviamente esto hace que los bonos gubernamentales y la deuda, tanto bancaria como la de las UFIPOS, baje. En Estados Unidos, el día miércoles fue cuando se dio a conocer la nueva tasa de interés por el Banco Central, que se llama la Fed. La Fed publicó que su nueva tasa iba a ser de 4.50 a 4.25, recortando 25 puntos base. ¿Pero qué creen? No solamente vino el anuncio de política monetaria, sino adicional del anuncio de política monetaria, también se dio un anuncio del gobernador de la Fed o el presidente de la Fed, diciendo que pues lamentablemente la economía no va tan bien como ellos quisieran. Esto justamente el día miércoles tiró los mercados, bajando el Standard & Poor's 500 aproximadamente el 2.5%. Obviamente esto hace que pues tú te preocupes. Nosotros vimos un IVB peso, que es el ETF que sigue al Standard & Poor's 500, a 115 pesos, cuando normalmente lo estábamos viendo en 118, 119 pesos. Y obviamente esto se debe a lo que acabamos de comentar. Otras acciones que sufrieron fue, por ejemplo, Tesla, pero el mercado por parejo, bajo. Del otro lado, el día jueves en México presentó su política monetaria y su tasa de referencia fue de 10.25 al 10%, una tasa de referencia que ya no habíamos visto desde el año pasado. Y esto implicó que se movieran también los tipos de cambio. Es importante para Banxico seguir los pasos de la Fed. Si Banxico no sigue los pasos de la Fed, el tipo de cambio puede sufrir. ¿Por qué? Bueno, porque la tasa de interés, aunque ustedes vean una tasa de 4.25 o 4.50 contra una tasa del 10, obviamente por el riesgo país, pues es más atractivo invertir en Estados Unidos. Eso hace que algunos capitales migren hacia Estados Unidos y entonces el tipo de cambio se dispare hacia arriba. Por ende, cada vez que recorta las tasas la Fed, tiene que recortar las tasas Banxico. Ya se pronosticaba que esto iba a suceder. De hecho, las tasas de CETES durante esta semana en la subasta bajaron del 10%, ya estaban en 9.80, 9.70 de acuerdo al plazo, y esto obviamente era algo que ya se tenía completamente pronosticado. Las tasas van a seguir bajando, de hecho, esperamos que las tasas puedan llegar al orden del 8% al finalizar el año 2025. Entonces la época de las tasas altas ya se fue.
adicional de que la inflación ya está controlada. Y si seguimos con unas tasas altas, como lo mencioné anteriormente en el video, probablemente perdamos dinamismo como economía y entonces pueda suceder una recesión económica. Hay que entender entonces los ciclos económicos como para poder invertir. Nosotros estábamos acostumbrados mucho a invertir en renta fija. Actualmente, el que las tasas bajen beneficia a la renta variable siempre y cuando exista mayor dinamismo en la economía, que justamente Jeremy Powell pues fue lo que no terminó de resolver el día miércoles y por eso los mercados cayeron. Para el 2025 se espera que sigan bajando las tasas de interés como lo mencioné anteriormente y esto hará que se expandan aún más los precios de los principales índices del mercado estadounidense y del mercado mexicano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los precios de los índices, sobre todo estadounidenses, y de las acciones estadounidenses per se, incrementaron mucho este año, al orden del 35% en el Standard & Poor's. ¿Esto qué implica? Que ya el crecimiento que tengamos para el siguiente año pueda estar muy apretado. Uno de los principales refugios que podrías encontrar a la renta fija de las inversiones que ahorita estás haciendo en Sofipos, en CETES y en cualquier otro instrumento que te entregue una buena tasa de interés pueden ser las fibras. Aunque tú me has escuchado decir que las fibras no son nunca una buena opción, pues realmente esto sucedía porque las tasas estaban altas y se prefería invertir en tasas en renta fija que invertir en fibras. Esto podría cambiar durante el 2025 para que puedas estar muy atento. Nosotros somos Bolsa desde Cero y juntos tú y yo estamos haciendo de México un país de inversionistas.